el siguiente video vamos a empezar con la explicación de la función polinómica en forma polinómica. La característica de esta función, como podemos ver, esta es la estructura de la misma, aparece x a la n simbolizando que la potencia puede ser cualquier número mayor a 2. En este caso es una función polinómica cuando el exponente que se encuentra en la x, el exponente principal, que sería la x con mayor exponente, es un número mayor a 2. Ya que si es un número, si acá en el exponente habría un 2, sería una función cuadrática. Entonces, la función polinómica se caracteriza por tener un exponente mayor a 2. En el ejemplo 1 tenemos a, que es el término que acompaña a la x de mayor exponente, sería 1. B es menos 3, C es menos 6 y D es 8. En este caso, este polinomio, esta función polinómica está completa y ordenada, porque los exponentes van del mayor al menor. Este sería exponente 3, 2, 1 y 0 porque no estaría. Al término que se encuentra solo lo denominamos término independiente. Lo primero que vamos a sacar es la ordenada del origen, que como en cualquier función consiste en reemplazar en todas las x con 0, siempre elevándola a la potencia que tiene. Resolvemos toda la cuenta y nos da el resultado de la ordenada. Luego de calcular la ordenada vamos a empezar con las raíces o ceros, para lo cual hay que copiar la función tal cual me la dieron, pero la igualamos a 0. Una vez que hacemos eso, si la función fuese sin el x al cubo, fuese con x al cuadrado, usamos la resolvente. El problema es que al empezar con x al cubo no se puede usar la resolvente o la fórmula de la clara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar el método de Gauss, ya que esta ecuación no se puede resolver de otra forma. Para lo cual vamos a buscar los divisores del término independiente. En este caso, nuestro término independiente es el 8. Los vamos a buscar los divisores en positivo y en negativo. Fíjense que los divisores del 8 serían 1, 2, 4 y 8, considerándolos en positivo y en negativo. A su vez, vamos a considerar los divisores del término principal. El término principal es el que tiene la x con mayor exponente, en este caso, x al cubo. El término principal sería el 1. Los divisores del 1 son el más y el menos 1. A partir de los divisores del término independiente y los divisores del término principal, vamos a buscar las posibles raíces. Son posibles porque alguna de todas estas puede que sea raíz, no quiere decir que todas son raíces. Las posibles raíces, para calcularlas, se hacen los divisores del término independiente, o sea, los divisores del 8, dividido los divisores del término principal, o sea, los divisores del 1. En este caso, si hacemos 1 dividido 1, nos da 1. Si hacemos menos 1 dividido 1, nos da menos 1, y así con todos. Por eso, las posibles raíces son 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4 y 8 menos 8. ¿Por qué son posibles? Porque con alguna de todas esas puede que sea una raíz. Ahora vamos a verificar cómo sabemos si es o no una raíz. Antes de continuar, les quiero hacer la aclaración de que el máximo de raíces que puede tener una función polinómica va a depender del exponente principal. En este caso, como el exponente es un 3, esta función puede tener como máximo 3 raíces. Bueno, para continuar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir eligiendo uno de todos estos números que encontramos. Yo voy a elegir primero el 1. ¿Qué voy a hacer con ese 1? Voy a reemplazar ese 1 en todas las x de la consigna, o sea, de la función que fue dada. En este caso sería x al cubo. En vez de poner x al cubo, voy a poner menos 1. Yo puse primero el menos 1, perdón. Menos 1 al cubo. Después, menos 3 por menos 1 al cuadrado. Estoy reemplazando acá. Menos 6 por menos 1 más 8. Obviamente, resuelvo toda la cuenta con la calculadora y en este caso me dio 10. Como me dio 10, yo puse acá al lado que no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque para que sea una raíz, para yo poder confirmar que el número que elegí es raíz, el resultado me tiene que dar 0. Acá como me dio 10, pongo que no me sirve. ¿Qué hice? Después de reemplazar con menos 1, voy a probar con 1. ¿Podía haber hecho al revés, reemplazar primero con 1 y después con menos 1? Sí, obviamente. Ahora voy a reemplazar con 1 en todas las x también de la consigna. Y eso lo hice por aquí abajo. Y ahí quedó 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 6 por 1 más 8. Cuando resolví esa cuenta me dio 0. Y ahí puse que me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque el resultado me dio 0.
Entonces, una vez que encontramos con un número que nos dé 0, ese número es el que vamos a utilizar para aplicar Ruffini. Fíjense que a mí me dio 0 utilizando el 1, entonces voy a realizar Ruffini con el 1. La función, acá la volví a copiar para tenerla más a mano. ¿Qué hago? Armo Ruffini. Acá adelante va a ir ese número que utilicé para reemplazar y me dio 0, en este caso el 1. Una vez que puse acá arriba van a ir todos los coeficientes de la función. Los coeficientes son los números que están delante de la x y el término independiente. Acá sería el 1, el -3, el -6 y el 8. Siempre respetando los signos de cada uno de los números. Una vez que hago eso, aplico Ruffini. ¿Cómo se aplicaba Ruffini? El primer número baja directo y hacemos el número que se encuentra delante por el de abajo y el resultado va en la columna siguiente, o sea, 1 por 1, 1, y sumamos, -3 más 1, -2. 1 por -2, -2, sumamos, da -8, 1 por -8, -8, sumamos y obligatoriamente acá me tiene que dar 0. Una vez que terminé de hacer Ruffini, yo aclaré que acá esta es la primera raíz que encontré, el x1. Las siguientes raíces, recuerden que como máximo teníamos 3 por el exponente de la x, el exponente principal de la función, hay que sacarlas de lo que me sobró acá abajo de Ruffini. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a escribir nuevamente un polinomio que sería una x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Porque es una menos que el exponente original de la función. Menos 2x menos 8. O sea, vamos bajando el exponente. Exponente 2, exponente 1 y nada. Eso que me quedó lo igualo a 0 y en este caso, como me quedó con x al cuadrado, puedo usar la resolvente. Uso la resolvente y obtengo dos resultados nuevos, que son las otras dos raíces, en este caso 4 y menos 2. Recuerden que siempre A es el que está con x al cuadrado, B el que está con x y C es el número que se encuentra solo. ¿Qué hago luego? Escribo las raíces que obtuve de menor a mayor. En este caso, la raíz más chiquita, yo acá tengo, la raíz es 1, 4 y menos 2. La más chiquita, primero el menos 2, después el 1 y después el 4. Sí es importante que las ordenen de menor a mayor cuando las escriben así. ¿Por qué? Porque luego de esto, con las raíces, tenemos que sacar el conjunto de positividad y negatividad. Acá yo las volví a escribir de menor a mayor y escribí la función para tenerla a mano. ¿Qué hago luego? Para el conjunto de positividad y negatividad, lo que tengo que hacer es armar un cuadro. Ese cuadro va a empezar en menos infinito y va a terminar en más infinito. Y en el medio va a ir intercalando las raíces que obtuve. Por eso es importante ordenarlas de menor a mayor. Sería de menos infinito a la primera raíz, en este caso el menos 2. Pongo el menos 2 solo. Del menos 2 al 1, pongo el 1 solo. Del 1 al 4, que es la siguiente raíz, el 4 solo y después del 4 al infinito. Sí o sí tienen que estar acomodadas de menor a mayor las raíces y siempre empiezo en menos infinito y termino en más infinito. ¿Para qué hago esto? Ahora lo que voy a hacer en cada intervalo es elegir un número que esté en ese intervalo. Por ejemplo, un número que esté de menos infinito a menos 2. En ese caso yo elegí al menos 3. De menos 2 al 1 elegí el 0, del 1 al 4 al 2 y del 4 al más infinito al 5. ¿Podría haber elegido algún número con coma? Por ejemplo, entre menos 2 y 1, el 0,5. Sí, sirve. Lo conveniente es, si podemos evitar los números con coma, mejor. O sea, los números decimales. Con esos números que elegimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar cada número que elegimos y lo vamos a reemplazar en todas las x de la función. Fíjense, yo acá elegí el menos 3 y reemplacé el menos 3 al cubo, menos 3 por menos 3 al cuadrado, menos 6 por menos 3 más 8. Fíjense que como el número que estoy usando para reemplazar es negativo, lo tengo que poner entre paréntesis. Toda esta cuenta, así como está, la pongo en la calculadora y me da menos 28. Así como hice con el menos 3, hago lo mismo con el otro número que elegí, que es el 0, con el 2 y con el 5. Siempre el número que elijo lo reemplazo en todas las x de la función original. ¿Para qué me sirve esto? Para determinar si ese intervalo, que es en donde está el número, por ejemplo, el intervalo donde está el menos 3 es el intervalo de menos infinito a menos 2. En ese intervalo, el resultado me dio negativo.
Acá le pongo signo menos. En el intervalo que está el 0, el resultado me dio positivo. En el otro intervalo el resultado me dio negativo y en el otro me dio positivo. Los números que están solos no se usan para nada. Lo que me interesa a mí son los signos de cada intervalo. A partir de esos signos es que voy a determinar el conjunto de positividad y negatividad. Por ejemplo, en este caso, como el resultado me dio negativo, yo puedo decir que de menos infinito a menos 2 corresponde al conjunto de negatividad. De menos infinito a menos 2 corresponde el conjunto de negatividad. ¿Qué pasa de menos 2 a 1? Es el conjunto de positividad porque el resultado me dio positivo. Entonces, de menos 2 a 1, el conjunto de positividad. Sigo en cada intervalo y dice, de 1 a 4 me dio negativo. ¿Dónde lo voy a agregar? En el conjunto de negatividad con la U de unión, de 1 a 4. Y por último, el otro intervalo de 4 más infinito me dio también positivo, así que lo voy a agregar al conjunto de positividad también con la U de unión. Una vez que escribí eso, ya tengo el conjunto de positividad y negatividad. Lo último que me queda hacer a partir de este cuadro es graficar. Para graficar, lo primero que vamos a hacer es ubicar las raíces. Las raíces eran menos 2, 1 y 4. Entonces hago un puntito en menos 2, en 1 y en 4 sobre el eje X. El otro dato que tengo que marcar, que es importante, es la ordenada al origen. Esa la sacamos al principio, acá, que nos había dado 8. Entonces, la ordenada al origen se marca sobre el eje Y en 8. Y después lo que nos interesa es hacerle caso a este cuadro. Mirando las raíces, antes del menos 2, que sería esta parte del cuadro, quiere decir que el dibujo viene de abajo. Entonces, de abajo llego a la raíz. ¿Qué pasa entre menos 2 y 1? Va a estar por arriba. Entonces, del menos 2 voy al 1 pasando por la ordenada al origen. Del menos 2 paso por la ordenada al origen y voy al 1. Y del 1 al 4, ¿por dónde voy? Por abajo. ¿Importa hasta dónde llego? No, es un gráfico aproximado. Pero si hago una curva, voy del 1 al 4. No voy derecho porque tengo que ir por abajo. Y después del 4, ¿qué pasa? Voy por arriba. Y ahí terminaría el ejercicio. Nosotros calculamos la ordenada al origen, calculamos las raíces y ceros, las ordenamos de menor a mayor, armamos la tabla para determinar el conjunto de positividad y negatividad y a partir de eso hicimos el gráfico.